Hola gente. Bien, en el año 2012 se dio una suerte de debate por escrito entre el filósofo ruso Alexander Dugin y el escritor brasileño Olavo de Carvalho. Del primero ya he hablado en el canal, tiene 62 años, es autor de la cuarta teoría política y de la teoría de la multipolaridad. Muchos suelen decir que es el estratega detrás de Putin, y en sus escritos toma algo de los autores considerados tradicionalistas e intenta fusionarlo con la geopolítica actual. De Olavo de Carvalho podemos decir que nació en 1947 y vivió hasta el 2022. También tomaba ideas de los tradicionalistas, pero vamos a ver que su punto de vista es distinto. En Brasil era considerado un autor excéntrico que podía tener buenos debates sobre política, pero al mismo tiempo se lo veía como un teórico de la conspiración o un ultraderechista. Este debate giró alrededor del significado del llamado Nuevo Orden y del rol de los Estados Unidos en ese proceso. Bien, el filósofo ruso parte de la idea de que a partir del año 91, con los cambios que se estaban dando en el mundo en ese momento, se estaba dibujando un nuevo paradigma mundial, ya que existía la posibilidad de que Estados Unidos y Rusia se acercaran. Se supone que a partir de ese momento iba a comenzar una unipolaridad mundial con centro estadounidense, ya que esa fue la nación que resultó vencedora de toda la etapa en la que se midieron con los soviéticos, y esa unipolaridad llevaría el libre mercado a todas partes. Debido a esto es que se dio la posibilidad de que ocurra el fenómeno de la globalización, que entre otros puntos hizo llegar a muchos lugares la democracia liberal y los derechos humanos. Aún así, este filósofo consideraba que, todavía en el año 2012, no estábamos en un paradigma definitivo, sino que estábamos en una transición. Todavía no llegamos al modelo buscado, definitivo, y de hecho existiría una tensión para definir a qué punto llegar. Las 4 posibles alternativas que el autor enumera son: primero, un imperio literal de Estados Unidos con todo tipo de turbulencias generándose por fuera de sus fronteras. Esa sería la búsqueda de los neoconservadores, y así se asegurarían que otras naciones estén alineadas con su proyecto. La segunda alternativa sería una unipolaridad multilateral que generaría presión a las naciones disidentes, y esa sería la búsqueda de los demócratas. La tercera alternativa, que se puede parecer un poco a la primera, sería una globalización con algo así como una instauración de los Estados Unidos del mundo, lo cual permitiría un gobierno directo de élites, como por ejemplo el Consejo para las Relaciones Exteriores. Y la cuarta alternativa sería una mezcla de las 3 primeras, o las 3 primeras aplicadas en simultáneo. Cualquiera sea el punto al que podamos llegar, según este autor, sería el resultado de un Occidente que perdió su tradición en un sentido espiritual, y que habría tomado un afán universalista expandiendo individualismo, consumo frenético, supermaterialismo y el estilo de vida americano a todas partes. Para decir esto se basa en partes de las obras de autores críticos como Louis Dumont, Max Weber, René Guénon o Julius Evola. Mientras que también toma a Karl Popper como un autor que habría sido una influencia importante a favor de ese nuevo paradigma buscado. A este proyecto aún inconcluso, Dugin lo ve como el más peligroso que puede haber y lo asocia no solo con Norteamérica, sino con la OTAN, y uno de los motivos por los cuales ve ese peligro es porque quitaría soberanías, borraría tradiciones y sería posthumano y postpolítico. Las principales trabas internacionales que identificó este autor, al menos en ese momento, fueron las naciones que quieren adaptarse a Occidente y tener amistad, pero que también mantienen una cierta precaución, como por ejemplo India, Turquía, Brasil y en cierta medida Rusia o Kazajstán. Segundo, los que cooperan directamente pero cuidan sus asuntos internos, como por ejemplo Arabia Saudita o Pakistán. En tercer lugar, los que cooperan pero hacen filtro permanente más fuerte. Y en cuarto lugar, los que hacen oposición directa, como por ejemplo Irán, Venezuela o Corea del Norte.
Además, agrega a China como un competidor comercial. También hay grupos subnacionales que rechazan todo este proyecto, ya sea por motivos de religión, etnia, ideología o nación. Son subnacionales, pero al mismo tiempo pueden convertirse en transnacionales. Ejemplos podrían ser el Islam, la izquierda sudamericana de esos años, o el proyecto multipolar de los grandes espacios propuesto por el propio Dugin. Para tener todo este punto de vista, también se apoya en conceptos de la geopolítica clásica, como por ejemplo la competencia entre un poder marítimo, al cual asocia a Estados Unidos y la OTAN por un lado, y un poder de la tierra por otro. Según él, desde esta visión se estaría dando por varios frentes un enfrentamiento como el que Samuel Huntington llamó Occidente contra el resto, en su libro Choque de Civilizaciones, porque a todas partes se estaría extendiendo esta esencia que el autor ruso asocia con lo estadounidense, y entonces muchos frentes tendrían ese enemigo común. Si se frenara esa expansión, se apuesta por los grandes espacios, es decir, polos continentales que se tienen que fortalecer cada uno por su cuenta. Estados Unidos en ese planteo, como cualquier otra nación, tiene derecho a existir, pero sin extender un universalismo cultural o económico a través del globo. En ese contexto se dice literalmente que Occidente tiene que recuperar su propia tradición, pero para él, con el paleoconservadurismo, no alcanza. Habría que ver cuáles fueron las opiniones de Dugin una vez que llegó Trump al poder, algunos años más tarde. Para defender su imagen, el autor afirma que su participación en círculos políticos no lo influencia en la actualidad para hacer sus teorías, porque intenta mantener una sana distancia. Considera que su búsqueda por fortalecer su polo, al cual llama euroasiático, no tiene relación alguna con una reivindicación del comunismo, y que quienes lo sugieren caen en propaganda política. Si en todo caso él puede tener alguna cercanía con algunos exponentes del socialismo, sería porque ellos también resistirían la intromisión de Occidente, pero no se conforma con esos puntos de vista de izquierda porque los considera una parodia de la verdadera tradición. A su vez, también indica literalmente que todo imperialismo, colonialismo o universalismo de valores debería ser severamente rechazado. Bien, Olavo parte de la idea de que su posición dentro de Brasil sería algo que apenas si genera curiosidad, mientras que la posición de Dugin sería la de un agente político relacionado con el actual poder de su país, y esto permitiría extender a los lectores sus diferentes puntos de vista para que entiendan desde dónde habla cada uno. Este autor brasileño consideraba que existían tres proyectos buscando el control del mundo. El primero sería el de la élite gobernante de Rusia y China, especialmente por parte de los servicios secretos. El segundo sería el de la élite financiera occidental, representada, por ejemplo, en el Club Bilderberg, en el CFR o en la Comisión Trilateral. El tercer proyecto sería el de la Hermandad Islámica. A esto se agrega que el segundo es el que está más avanzado en sus planes de gobierno a nivel global. Continuando con ese punto de vista y con la enumeración de estos tres bloques, Olavo dice que el primer esquema privilegia el punto de vista geopolítico y militar. El segundo privilegia el punto de vista económico. Y el tercero privilegia a la disputa de religiones. A su vez, el primer proyecto tendría una clase dominante compuesta por burócratas, agentes del servicio y oficiales. El segundo estaría dominado por financieros y banqueros internacionales, y el tercero por su autoridad religiosa. Esto nos dejaría con un mundo dividido entre tres modalidades esenciales de poder: el político, el económico y el religioso. Solo en el caso euroasiático, el proyecto corresponde a objetivos nacionales, y los agentes que actúan son los propios gobiernos. En Occidente, sería una élite el agente que actúa, sin ningún estado o gobierno en particular. Y en el tercer caso, habría una unidad de proyecto a largo plazo apoyada sobre todo por las creencias tradicionales
y sobre los escritos en sus libros considerados sagrados. La perspectiva ruso-china describe a lo occidental como una expansión del poder nacional americano. El globalismo occidental declara que China es un competidor comercial, han tenido algunos tironeos con Rusia, pero realmente consideraron durante bastante tiempo que no tienen más enemigos que el peligro sobre todo del sector árabe. Y este último sector describe a su enemigo occidental como el heredero de los antiguos cruzados, y a su vez como los portadores del materialismo y el hedonismo modernos. Todos, según este autor, tienen una imagen falsa de sus competidores y también una imagen falsa de sí mismos. Porque, por ejemplo, se marca que alguno de ellos se abandera como el luchador contra el peligro mundial por parte de ciertos sectores, pero por lo bajo se han aliado a esos sectores e incluso han llegado a financiarlos. Desde el punto de vista de este autor, ninguna de estas tres fuerzas tiene su simpatía, y en sus escritos hay muchas páginas en contra de todas ellas. Aún así, él mismo en este debate admite tener cierta simpatía por el conservadurismo estadounidense, por Israel y por las ideas que Mises menciona en contra del socialismo, aparte de que admite que vivió en Estados Unidos durante mucho tiempo. Posteriormente pasa a explicar cómo el proyecto euroasiático de Dugin se presenta como un bando bueno a nivel mundial, cuando en su política interna habría una gran corrupción histórica. Se citan las cifras más mencionadas que se le atribuyen al comunismo y se afirma que en esa raíz estaría la verdadera decadencia que viven en ese territorio, y no en la entrada del liberalismo. Nadie en el mundo ha hecho más esfuerzo por acabar con las tradiciones que el socialismo, dice literalmente. Por otro lado, al hablar de Estados Unidos, menciona también literalmente que no es el centro de mando del proyecto globalista occidental, sino por el contrario, su víctima. Y a ese proyecto lo ve lejos de favorecer el capitalismo de libre empresa. De hecho, también lo ve como heredero directo y continuación del socialismo. Y en relación a esto, menciona como medio para ese proyecto al socialismo fabiano, por su búsqueda de un camino pacífico hacia su objetivo final. Olavo también era partidario de la idea de que existía algo así como una élite histórica reconocible a la cual llama el consorcio, que era directamente responsable de ese proyecto, y a ese grupo lo ve como la organización de grandes capitalistas y banqueros, junto con grupos internacionales que sugieren cosas, por no decir que presionan, a nuestros respectivos países a través de nuestros gobiernos. Y también está lo que hacen nuestros gobiernos cuando se entregan a esas directivas. Este tipo de agrupaciones tendrían planes a largo plazo, y a veces pueden verse familias dinásticas entre sus filas. A la unión entre grandes capitalistas con los gobiernos del mundo los llama metacapitalistas, en un sentido similar al que Milley usaba cuando hablaba de los empresarios. Esa gente no buscaría simplemente la riqueza, sino el control político-social. A medida que va pasando el tiempo, gran parte de ese control se apoyaría en los avances tecnológicos, y no sería descartable que por ese camino, tarde o temprano, se llegue a una búsqueda casi mesiánica de un líder mundial. A su vez, sobre el tema económico, Olavo dice literalmente: es cierto que a nivel internacional la élite defiende la libertad de mercado entre naciones, pero ¿por qué querrías imponer en el extranjero lo contrario de lo que haces en casa? Para él la libertad de comercio es sólo un momento dialéctico en el establecimiento del control estatal mundial, o sea, sería un paso más. Luego de esto, Olavo nos dice que no hay ninguna fuerza que pueda parar este tipo de control futuro, es decir, inevitablemente estaríamos yendo hacia ahí. Y los tres principales grupos que se podrían oponer, pero que estarían siendo barridos justamente por eso, son los cristianos en general, de todos los países y de todas las denominaciones, Israel y el nacionalismo conservador estadounidense. El autor se niega a aceptar la idea de Samuel Huntington de Occidente contra el resto y pregunta: ¿por qué la elección fundamental debería ser geopolítica y no, por ejemplo, moral? Luego también menciona un poco como burla que el eurasismo no tiene una centésima parte de apoyo en la propia Rusia y que tanto por ese como por otros motivos no es una buena alternativa para querer frenar nada, y además no se quiere apoyar en la geopolítica
porque la considera una pseudociencia y a las naciones las ve como entelequias. No existe algo como una historia de Brasil, existe una serie de grupos que tuvieron el control y tomaron diferentes decisiones, nos dice. Para ser agente histórico, el grupo o entidad, en cambio, debería apreciar metas permanentes a largo plazo, y sólo las siguientes entidades, según este punto de vista, cumplen con esas condiciones: las grandes religiones universales, organizaciones iniciáticas y esotéricas, dinastías reales, movimientos y partidos ideológicos revolucionarios, o agentes espirituales, es decir, Dios, ángeles, etc. Bien, algunas conclusiones por mi parte. Primero, hace un tiempo hice un video en el que armé todo un mapa político casero, bastante complejo, con una línea de tiempo, con una división entre lo establecido y lo disidente y demás. Y a partir de ahí me quedó dando vueltas en la cabeza la idea de que a todo el fenómeno que tenemos alrededor es muy difícil ponerle un nombre, porque es una mezcla de un montón de cosas, de un montón de ideologías que vienen a juntarse justo en nuestro tiempo. Entonces no sé qué nombre ponerle. Acá, por ejemplo, uno de los autores dice que todo sería liberalismo o parte de Occidente, y el segundo, como vemos, lo marca más como si fuera un resultado de una especie de socialismo a nivel mundo entero. Hay muchos grupos que son críticos de Dugin por diferentes motivos. Normalmente tienen una desconfianza que puede tener algo de cierto, porque piensan que oponerse al bando más occidental significaría ponerse en manos del otro bando, o sea, del euroasiático. Yo personalmente, como he dicho en varios videos, considero que cada nación se tiene que fortalecer por su cuenta y que efectivamente tiene que establecer algunas alianzas, y no por eso te tenés que ir a poner en manos de nadie. En ese sentido, yo estaría de acuerdo con al menos la teoría de la multipolaridad que propone Dugin. Al menos en eso concuerdo. Olavo, en mi opinión, le dice socialismo a lo que en verdad se lo podría definir como una tiranía. Y hay que tener en cuenta que fue una influencia grande para Nicolás Márquez, que a su vez ha influenciado a Laje, y todo esto también tiene una influencia a su vez en nuestro presidente Milei, cuando por ejemplo a veces habla sobre ciertos temas culturales. A Olavo le veo el mérito de hablar de la socialdemocracia, que siempre pasa como algo disimulado. Yo por ejemplo no tengo ni un video sobre ese tema, sin embargo un montón de los gobiernos que hacen pasar algunas medidas medio decadentes han sido socialdemócratas. Y también, si se quiere, tiene el mérito de hacer prestar atención a uno y desconfiar de algunas cosas. Además tiene un estilo bastante sarcástico, era bastante peculiar, y en el futuro me gustaría enterarme más sobre lo que decía. Dugin me parece que puede tener algunos diagnósticos bastante acertados, aunque como dije antes, tampoco hay que confiar de lleno en su nación y pensar que nos va a venir a salvar, ni nada así. De manera que bueno, pueden dejar lo que piensan en comentarios. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Un saludo.